अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन लियज़क्करू वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफ़ूरा। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। मुखालिफीन इस्लाम को Los oponentes del Islam, el Islam y el Sagrado Corán y el Santo Muhammad sacan su odio hacia ellos y sale de vez en cuando esta tendencia. Hace unos días de nuevo la noticia se ha propagado y en algunos países musulmanes se ha mostrado una reacción muy violenta. Hay un cura que en el 2010, en septiembre de 2010, respecto al Sagrado Corán, expresó palabras insultantes. Intentó quemar el Sagrado Corán. En aquel momento, debido a la presión, no pudo hacer este trabajo injusto, pero hace 2 días, con sus compinches, intentó quemar el Sagrado Corán y quemó el Sagrado Corán. Y para justificar este acto, hizo un grupo de 12 personas y decidieron hacer esto. Y para conseguir la aprobación de los musulmanes, llamaron a un imán de una mezquita y le dijeron: defienda usted al Corán. Y durante 6 horas llegaron a la conclusión que el Corán defiende la violencia y el terrorismo, entonces era necesario quemarlo.
बल्कि कहना चाहिए Ellos son parte y juez, es decir, son los que cometen el crimen, y luego son इस पादरी los que ellos mismos aplican ऐसी हैसियत नहीं है sus veredictos. कि बहुत सारी उसकी फॉलोइंग हो Este cura no tiene muchos seguidores en Estados Unidos, शायद उसके चर्च में आने वाले हैं pueden ser 100 personas las que van a su iglesia, अखबारों और मीडिया y para conseguir una fama está haciendo este tipo de transgresiones. Los periódicos y los medios de comunicación han hablado de ello, y son los medios quienes están hablando de ello, y en vez de intentar buscar pacificación, se está intentando enfrentar y generar la disputa solo con el objeto de que la gente se fije en esta noticia y de esta forma este canal o esta web se haga famosa. तबसरा करने वाले कहते हैं Los que han comentado este tema dicen que a pesar de que los medios han dado propaganda a este tema, sin embargo, la gente no ha mostrado demasiada atención al tema. इन्होंने मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यू ली है Han entrevistado a distintas personas. इस्लामिक रिलेशंस एक तंजीम है Hay una organización sobre relaciones con las organizaciones islámicas, करने से इनकार कर दिया y dijo que no quería opinar sobre el tema. खबीस शख्स है Es una persona mala, con maldad, y debido a este trabajo pueda conseguir 15 minutos de fama, pero si nosotros hablamos o expresamos nuestra opinión, इसको चंद मिनट की और शोध मिल जाएगी और हम नहीं también conseguirá otros minutos de propaganda, y no deseamos ensalzarle más o hacer que se haga más famoso. Como he dicho, este tipo de actitudes con maldad siempre se han hecho en contra del Islam, y अपने चंद लोगों के दरमियान बैठकर कर रहा हो या una persona, si hace esto delante de un grupo de personas o lo hace en el público, delante del público, un verdadero creyente, cuando ve es que esto ocurre, le produce dolor, pero ante el dolor de un creyente, किसी के सर की él no reacciona, पास तंजीमों ने que pone precio a la cabeza a esa persona, como han hecho algunas organizaciones, o sacan manifestaciones, rompen objetos y dan a las manos enemigas más fuerza. कि कुरान करीम की इस La verdadera reacción es que अपने कॉल से se muestre una imagen del Sagrado Corán tan bella a través de su palabra, a través de su obra, a través de nuestro comportamiento, que la gente mismo, ante estas personas que muestran estas actitudes, la gente les rechace y se separe de ellos. Los que están ciegos no ven la grandeza del Sagrado Corán. तो बाज़ मुंसिफ मिजाज जो हैं मुख्तलिफ मज़ाहब के उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम Dice Rur que hay हिंदुओं में से representantes de otras comunidades, hay hindús, sikhs, cristianos, que han hablado de las bondades del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y यहाँ एक दो han recogido o han mencionado en buenos términos. बोलेंगी कि Voy a poner un par de ejemplos इन लहरों की नज़र में que serán para que vean और कुरान करीम cuál era el rango de Santo Profeta Muhammad delante del
otras personas. Y como la enseñanza del Sagrado Corán es bella, solo no es este cura el que está hablando en contra. Hace unos días, en un columnista americano escribió también, vean, dice, cómo funciona el Dajjal, que los musulmanes no son malos, pero la razón es las enseñanzas del Corán las que lo obligan a seguir a ser terroristas. No habrán leído el Corán ni lo habrán visto, y solo es el odio que tienen sus corazones. Hay una cita de un libro, la historia del desarrollo internacional de Europa, John William. En el volumen 1, página dice que es totalmente erróneo que el renacimiento árabe fue debido a la espada. La espada puede cambiar la religión, pero no puede cambiar los pensamientos del ser humano. Y este mismo libro dice, más adelante, el que lee el Corán, una persona equilibrada, sin ninguna duda, se queda sorprendido de cómo al explicar una sentencia, una frase, la expresa de la mejor forma, más bella. Está lleno de altas cualidades morales, su orden es tan amplio que cada palabra tiene un significado y cada página tiene unos temas tan espléndidos que el ser humano tiene que agradecer y reconocer. Hay, dice Azur, muchos comentaristas que, a pesar de diferenciarse en el tema de la religión, no sé, ser musulmanes, sin embargo han reconocido con justicia estas enseñanzas del Sagrado Corán y no pueden pasar sin dignificar al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y al Santo Corán. Pero los que están llenos de odio y rencor no pueden ver nada más allá. Los versículos que he recitado, en ellos Allah Ta'ala habla de estas personas, que el Corán es una verdad. No hay duda en el Corán. El primer versículo es que hemos explicado la verdad en este Corán de diversas maneras para que sean advertidos, pero esto no hace más que aumentar su aversión. Es el capítulo Surah Bani Israel. El Sagrado Corán ya ha reflejado la posición de estas gentes. Es la misma situación de lo que los kufar, cuando cada ayat del Sagrado Corán, cuando habla, profetiza que esas personas en la enemistad hacia el Islam han nacido y seguirán naciendo, y a pesar de la enseñanza del Sagrado Corán, a pesar de la explicación de cada punto y las distintas perspectivas, buscarán objeciones. Y no solo esto, sino que la belleza de esta enseñanza, que hemos explicado de distintas formas, esta explicación, en lugar de abrirles los ojos, dice,
no hace más que aumentar su aversión, su rechazo. Y hace que se alejen, se van separando. Luego, en el Sura Bani Israel, se habla de estas gentes, y que he leído ahora un versículo que dice: y estamos revelando gradualmente el Corán, que es curación y misericordia para los creyentes, aunque no hace más que aumentar la pérdida de los inicuos. Por lo tanto, aquí se vuelve a explicar que según la naturaleza de cada cual, así ve las cosas. Dice que cuando una persona está enferma, una enfermedad que se ircam, ve todo de color amarillo. Cuando uno tiene una mala naturaleza, todo lo ve según su naturaleza. Cuando el Sagrado Corán dice Hudal lil Muttaqin, guía para los timoratos, desde el principio, en los primeros versículos, dice que esta guía la belleza de esta enseñanza, que es mayor que cualquier otra enseñanza, es la mejor enseñanza, solo será visualizada para aquellas personas que tengan el taqwa. Dará guiará a aquellos que tengan temor de Dios en sus corazones. Por lo tanto, esta gente que intente, que sigan criticando a nosotros, no nos preocupa que van a menospreciar o van a bajar las enseñanzas del Sagrado Corán, porque la protección y el alto rango del Sagrado Corán, Allah Ta'ala lo va a proteger. Allah Ta'ala dice en este versículo que el Corán para vosotros es una misericordia, y en cada instante esta misericordia seguirá descendiendo, seguirá mostrándose, curará vuestras enfermedades espirituales y curará también vuestras enfermedades físicas. Cualquier enseñanza está contenida en él, y si juntan con el versículo anterior, dice que ha llegado la verdad y se ha desvanecido la falsedad, porque la falsedad se desvanece rápidamente. La falsedad al final acaba desapareciendo porque es un decreto, y con ello se nos llama la atención que si ponéis precio a las cabezas o si hacéis manifestaciones rompiendo cosas, objetos, no estableceréis la grandeza del Corán, sino que el verdadero creyente tiene que aplicar la ley del Sagrado Corán sobre sí mismo, demostrar que es la mejor ley, la mejor enseñanza, y al ver esta belleza, al mostrar esta belleza a la gente, separará la verdad de la falsedad y se verá con claridad. Y cuando esta enseñanza se muestre al mundo, entonces la victoria de Allah se convierte en una misericordia para los creyentes, y esos corazones malheridos son los que se sienten el ungüento que se aplica sobre él. En la victoria del Sagrado Corán será la victoria de los creyentes, y el mundo sin las enseñanzas del Corán no tiene alternativa, y es que todas las enseñanzas que el Corán contiene, tanto desde el punto de vista del crecimiento espiritual y material, cada uno cumpla con las enseñanzas del Corán, y los Ahmadis tenemos más obligación
y no debemos preocuparnos por las actitudes de estas gentes. Hemos creído en ese Mahdi, en ese Mesías, que él vino para de nuevo propagar estas enseñanzas, y el Corán dice respecto a él, respecto a esta persona: Arzil Malik al-Qudus al-Aziz al-Hakim huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulun minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa akhirina minhum lamma yahlaqu bihim wa huwa al-Aziz al-Hakim. Que Allah hi ki tasbih karta hai jo asman mein. Dice: cuanto hay en los cielos y en la tierra glorifica a Allah. Es el soberano, el santo, el poderoso y el sabio. Él es quien suscitó entre el pueblo inculto un mensajero de entre ellos que les recita sus signos, los purifica y les enseña el libro y la sabiduría. Aunque previamente habían estado en un evidente extravío. Y entre otros de aquellos que aún no se les han unido, Él es el poderoso, el sabio. Hubo una primera época cuando el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo descender al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y debido a esta enseñanza que descendió sobre él, la situación corrupta del momento generó una revolución, y esas gentes que eran ignorantes y sobre cualquier pequeña cosa como animales eran sedientos de la sangre ajena. Esta belleza de los versículos les fue descendida, se les purificó, y esa gente ignorante se les hizo sabia, se les rellenó de sabiduría. Y con este libro bello, que es único, que es un documento único que contiene las sabidurías y las verdades, se iluminaron de ellas, y los que vivían como animales, como el santo Mesías prometido dijo, que esta gente se hizo hombres, y luego se hicieron hombres de conocimiento, y de hombres de conocimiento se hicieron personas de Dios. En esta época, de nuevo, Allah Ta'ala nos ha dado esta suerte, y envió al discípulo fiel del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que nos recitara de nuevo los signos, para que creciéramos de nuevo en nuestra espiritualidad, para que creciéramos en nuestra certidumbre, para que Él con sus guías, guiándonos, nos purificara. Con este libro celestial y con su influencia nos ha de decir que es una cura y una misericordia para los creyentes. Este libro es grandioso. ¿Cómo nos puede curar? Esta última ley que fue enviada, que llena de sabiduría, en la que hay perlas escondidas, se nos informa de que estas perlas, y es un favor que Allah Ta'ala ha mostrado a los creyentes, y que solo hoy se otorgó al discípulo fiel del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y era un discípulo fiel que seguía las enseñanzas de Allah y cumplía las profecías del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respecto a su advenimiento. En esta época, la grandeza del santo Corán fue restablecida por el santo Mesías prometido, la paz de Dios sea con él, y comparando con el Toret, dijo que esta promesa de los curas es falsa, que el Corán
en la unicidad y en las leyes que nuevo ha traído, que no existían en el Torah. Un ciego, al leer el Torah, verá que también habla de unicidad, y los mandamientos también hablan de la adoración y cuál es lo nuevo que se ha dado a través del Corán. Este error se dará a aquella persona que no reflexione en la palabra de Allah. Debe darse cuenta que en el Corán hay citas que no existen para nada en el Torá. El Santo Corán nos dice que la unicidad de Dios no es solo que entre los ídolos, los animales, las piedras, no les adoremos. La unicidad significa, está dividida en tres partes. La primera, para la gente normal, es decir, aquellas personas que quieren salvarse del castigo de Dios. El segundo, para el Jabás, es decir, aquellas personas que tienen más cercanía a Dios que la gente normal, que es gente que desea buscar a Dios. Y la tercera es Jabasul Jabás, es los que han llegado a la cercanía total con el Creador. Dijo, el primer rango de la unicidad es que no se adore nada aparte de Allah, y todo aquello que esté limitado y sea una creación, esté en la tierra o en el cielo, hay que separarse de ello, es decir, no hay que adorarlo. El segundo rango de la unicidad es que entre las transacciones entre uno y los demás hay que considerar a Dios, a Allah, el que realmente Allah es el único que puede influenciar, y no los hombres, de tal forma que puedan hacer copartícipes con Dios. Por ejemplo, decir que si no existiera Zaid hubiera ocurrido tal desgracia, o si no existiera Bakar, es decir, Pepito o Fulanito, se hubiera generado esa desgracia. Si se expresan estas palabras y se considera que una persona u otra es como Dios, eso es el shirk. Y la tercera forma de unicidad es que la unicidad en el amor de Dios, quitar todo lo que haya entre Él y uno. Esta unicidad de Dios, ¿dónde se encuentra en el Torah? En el Torah no se menciona nada sobre el infierno y el paraíso. Hay alguna referencia en el Torah, no se habla de los atributos de forma completa de Dios. Si en el Torah hubiera algo así, como en el Corán, dicen: Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Y entonces los cristianos no hubieran adorado, se hubieran abstenido de adorar a seres humanos. No se han explicado en el Torah estos atributos, pero el Corán lo ha explicado hasta el máximo. Por ejemplo, dice el Corán: Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. यानी खुदा हुक्म करता है कि तुम अदल करो, और इससे बढ़कर ये कि तुम एहसान करो, और इससे बढ़कर ये कि तुम लोगों की ऐसे तौर से खिदमत करो a la gente como fueran unos familiares vuestros, es decir, a toda la humanidad debéis tratarla con el trato amable, como una madre trata a su hijo. En el Torah, respecto a la unicidad o respecto a sus atributos, no demuestra con argumentos racionales, pero el Sagrado Corán habla de la necesidad de la revelación, y las explicaciones de los profetas racionales nos lo han explicado, y a los buscadores de la verdad se le ha hecho fácil encontrar, y todos estos argumentos se encuentran con tanta frecuencia en el Corán, que, por ejemplo, respecto a la existencia de Allah en el Corán están explicadas todas las posibles explicaciones.
Si todos los libros anteriores, el libro de Moisés, desde el Toret hasta el Evangelio, se dirige solamente al pueblo de Israel y dice de forma clara que no es para toda la gente, sino para solamente el pueblo de Israel. Sin embargo, el Sagrado Corán habla para la humanidad entera y no habla de un pueblo en concreto, sino que dice de forma abierta que se ha revelado para toda la gente y es para la reforma espiritual de cualquier persona. Esta es una pequeña imagen del Corán que reflejó el imán de la época respecto al libro sagrado que él nos ha explicado. Nosotros los Ahmadis somos afortunados. Y podremos denominarnos afortunados cuando nuestras vidas las adaptemos según el Sagrado Corán y digamos a la gente que esta es la enseñanza luminosa sobre la que vosotros objetáis. Entonces seremos considerados dentro de la comunidad de los últimos. En este khutbah hablé de la comunidad de Alemania y allí se hicieron exhibiciones sobre el Sagrado Corán y a veces se utilizaron también iglesias y hubo una gran influencia. Quería decir con ello que en otros países también se hagan este tipo de exhibiciones, pero no se ha hecho esto en otros países. Si en Estados Unidos se ha hecho algo, o sea, algún programa de hacer algo, de poner este tipo de exhibiciones, también hubiera hablado de nosotros, la comunidad de Estados Unidos, con la ayuda de Allah. Hemos hecho seminarios y se ha hecho un trabajo muy importante y se ha cubierto en los medios, pero no se ha hecho la exhibición que debería haberse hecho, exhibición del Corán. El trabajo de un creyente es que se fijen todas las oportunidades y si de forma regular se hubiera organizado en Estados Unidos y en otros países, se hubieran hecho exhibiciones alquilando halls, porque a veces se hacen en las mezquitas y hay una imagen tan distorsionada del Islam que hay gente que no viene a nuestras mezquitas. Se podía alquilar un hall, se podía hacer unas exhibiciones del Corán, las traducciones del Corán, hacer banners o pósters o hacer una especie de exposición, y esto atraerá sin duda a la gente. Los medios de comunicación también se verán atraídos. Hoy día el Islam es centro de atención. La mayoría de las noticias que vienen de la comunidad se publican. No sabemos cuáles son sus intenciones, pero deberíamos aprovechar esta oportunidad a través de ferias del libro, exhibiciones. Es verdad que participamos, pero no se cubren nuestras expectativas como deberían ser. Si nosotros hacemos una exhibición por separado, seguro que tendrá su influencia y haya una forma de poder exponer qué dice el Corán y cuáles son sus enseñanzas, qué dice sobre la yihad, sobre la retaliación
Pero की हिफाजत की भी बात की है साथ। dice Hazur que cuando Allah Ta'ala ha permitido levantar la espada, जाली चालें हैं ha hablado también de defender a los judíos y a los cristianos, no solo a los musulmanes. Estos son चली जाती हैं। cosas de Dajjal que quieren generar daño इनके al Islam, que salen de vez en cuando, y necesitamos मुसलसल कोशिश की जरूरत है। hacer un esfuerzo continuo. अहम यही है जो इसका हकीकी हक Es la comunidad Ahmadiyya la que puede hacer este trabajo. हज़रत मसीह मौद El escrito del Santo Mesías Prometido que he leído, de él podemos extraer cuál es la importancia इस de la propagación de las enseñanzas del Corán, y luego todo lo que el Corán ha hablado sobre la justicia. Dice: ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन व लम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। और तुम्हें इनसे मना नहीं करता, Allah nos prohíbe बात से इन लोगों से भी मना नहीं करता जिन्होंने तुमसे दीन के मामलों में क़िताल नहीं किया। que nos han instigado por temas de religión. Entonces podéis bien tratarles y deberéis tratarles con justicia, porque Allah ama a los que los tratan con justicia. Es decir, si no os molestan, si no han levantado la espada contra vosotros, no tenéis por qué romper las relaciones con ellos. Y dice más adelante: कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्ति वला यजरिमन्नकुम शनानु क़ौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। कि है वो लोगों जो ईमान लाए हो Oh vosotros que creéis, sed perseverantes en la causa de Allah en calidad de testigos justos, y que la enemistad de un pueblo no os incite a actuar con injusticia. Sed siempre justos, porque eso está más cerca de la virtud, y temed a Allah. En verdad, Allah es consciente de lo que hacéis. Dice más adelante: वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वला बिही शैअन व बिल वालिदैनि ihसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुब वस्साहिब बिल जंब वब्न सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़खूरा। और अल्लाह की इबादत करो y adorad a Allah y no asociéis nada a Él, y mostrad bondad a los padres, a los parientes, a los huérfanos y necesitados, al vecino afín a vosotros, al extraño, al compañero que está a vuestro lado, y al viajero, y a los que poseen vuestras diestras. लेकिन अल्लाह En verdad, Allah no ama a los orgullosos ni a los jactanciosos. अब इन आयात में En estos versículos, वो कुफार primero दुश्मनी नहीं करते habla de los incrédulos que nos maltratan, hay que tratarles con equidad. अदल वल इंसाफ। Incluso en el Surah Al-Ma'idah dice que a los enemigos hay que tratarles también con benevolencia. Si ellos os menosprecian, vosotros no os separéis de la injusticia y hagáis más, no deis más, no os venguéis más de lo que debéis hacerlo. Es decir, si ellos muestran mala actitud, no lo hagáis vosotros. Y el tercero de Surah Al-Nisa habla desde los padres hasta parientes, huérfanos, y habla del buen trato. Habla de la humanidad en general, de todos los humanos, para que se establezca la justicia, la paz. Para el establecimiento de la paz es necesaria una enseñanza elevada, y es la preservación de la paz, no estos hechos que
este transgresor cura, este cura transgresor americano, ciertamente esta gente atraerá el castigo de Dios. Nuestro trabajo es que cuando veamos que se ataca al Islam, al Santo Profeta o al Corán, lo primero tendremos que adaptar nuestras obras según el Islam, según las enseñanzas del Corán, y luego en el espacio deberíamos transmitir estas enseñanzas, utilizar los medios que Allah Ta'ala nos ha dado, que Allah Ta'ala nos permita que podamos hacer esto. Hoy voy a hablar de un santo de la comunidad que era Hafiz del Corán y tenía una relación especial con el Santo Corán en el aspecto del conocimiento mundano, y en astronomía tenía un nombre muy alto, pero la ciencia siempre la sometió al Corán. Falleció hace poco, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Era Hafiz Saleh Muhammad al-Adin. Durante los últimos 4 años él era el Sadr en Qadian, y aparte durante un tiempo fue miembro del Anjuman Ahmadiyya en la Universidad de Osmania. Consiguió su título universitario, hizo su doctorado en Estados Unidos en astronomía y astrofísica. Fue en la Universidad de Chicago, en el observatorio, hizo su doctorado. Era una persona muy especial desde el punto de vista del conocimiento. Trató 50 temas en revistas internacionales y tenía varios premios. El premio más grande de la India, el más famoso, Magnus Award de física teórica, se le fue otorgado a él. Y yo he leído su récord de premios en Dynamics of Galaxies, y era un tema que a él le motivaba, y siempre buscaba hadices y citas del sol, la luna, las estrellas. También hizo varias jalsas, hizo varias conferencias sobre el tema. En el año 1985 se publicaron artículos suyos en las revistas Ahmadiyya. En el año 2009 habló sobre la existencia de Dios según la observación del universo, y los temas científicos siempre los subyugaba según el Sagrado Corán. Cualquier tema que él trataba siempre lo comparaba con las enseñanzas de los ayat del Sagrado Corán, y era su terreno, su especialidad. En los investigadores de universidad hay muchas personas que él estuvo involucrado en estos grupos. En los Great Minds del siglo XXI, del American Biographical Institute de Estados Unidos, le dio un premio en el 2003, y también escribió varios libros sobre la venida del Imam al-Mahdi, sobre el eclipse del sol y la luna, el eclipse del sol, los signos varios títulos los está mencionando. Galaxies, the dynamics of stellar system, the goal of man and where to reach it, views of scientists
ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इस किस्म की किताबें भी आपने लिखी मुख्तलिफ हैसियतों से। Desde distintos puntos de vista ha estado colaborando con la comunidad. Fue Sadr de la comunidad, fue miembro del Sadr Anjuman Ahmadiyya y luego en su retiro se fue a Qadian. Su relación con Dios era muy alta. Su mujer comenta que una vez en el aeropuerto de Karachi traía cosas electrónicas, se las quitaron y tenía mucha preocupación, pero los que viajan saben que las aduanas como suelen quitar los objetos. Su esposa vio que Aladdin Saab no estaba. Dice, yo me preocupé, ¿dónde se ha metido? Volvió al cabo de un rato y le dije, ¿dónde has ido? Y dijo, pensé que en esta situación es solo Allah el que nos puede ayudar, porque he ido a hacer 2 nafal y dice, vámonos, ahora Allah nos va a dar las cosas. Fue con los aduaneros y cambió el aduanero, le pidió perdón y le devolvió las cosas. Dice, si hubiera estado en esta situación, se hubiera puesto nervioso y solamente él se posternó delante de Allah Ta'ala. Su cuñada dice que cuando fui a Qadian y vio que él no podía ir a la mezquita, tenía mucho dolor, que no puedo ir a rezar donde la gente ora. Dice que he leído, dice la comunidad, y también he escuchado que tenía 26 años cuando Shehub Alek Irfani fui con él y me dijo que hoy he visto en un sueño a Maulvi Hakim Nuruddin Saab, al primer califa, que ha venido, he visto en un sueño. Irfani Saab dice que Maulvi Nuruddin Saab está sentado en una silla y le sentó a él también. Dice que pensé quién soy yo y quién es Hazrat Masih Awwal. Cuando fui a Qadian, después de un tiempo, después del fallecimiento, le hice Sadr Anjuman Ahmadiyya. Empecé a leer el Tarikh Ahmadiyya, la historia de Ahmadiyya, y vi que el primer Sadr fue de Hazrat Masih Awwal y Irfani Saab. Se cumplió ese sueño de Irfani Saab después de mucho tiempo. Estaba preparando un examen y dice, él conocía el Corán y quería el Corán mucho y lo aprendió haciendo un gran esfuerzo, y mi madre me dijo que tienes que preparar el examen, pero yo estaba leyendo el Corán y recitando o memorizando el Corán. Aprendió el Corán en su casa y iba al bajo de la casa, y cuando su padre vio que tenía ese interés, él contrató a un profesor para que pudiera aprenderlo. Era un obediente del califato y era una persona que tenía una dedicación muy alta, quería mucho a los dervish de Qadian. Como he dicho, en cualquier dificultad se ponía a hacer oración. Era muy
desprendido, recitaba el Corán con frecuencia en el Masjid Aqsa, se levantaba para el namaz de Tahajjud, siempre deseaba sentarse en las reuniones espirituales. Un murabbi me escribió que es antiguo, que estaba en una boda y cuando se iba a hacer el nikah, debido a su puesto material, puesto el nombre que tenía, le dijeron que usted haga este nikah. Y dijo, ¿es que vosotros no respetáis a los que se consagran en su vida? ¿Cómo es posible que haya un murabbi y yo haga el nikah? Dice, la próxima no vendré a ninguna boda. En el 2008 había un murabbi que cuando fue el Jubilee siempre estaba predicando a los que conocía, con una comunidad científica, hizo una lista de sus emails, intentaba contactar con ellos y les invitaba a ir a Qadian. En su momento de debilidad iba a Delhi para establecer o mantener el contacto, les daba libros sobre la Jamaat y un profesor cuando solía verles les invitaba a Qadian, cuando iba a saludar a sus amigos. En 2008, cuando a través de la URNU él fue a Bangalore y a pesar de su debilidad, hizo un discurso muy sabio sobre el Corán y la ciencia, sobre el tema de los eclipses de sol y luna. Continuamente estaba publicando. Dice que no sabía manejar el ordenador, pero él le pedía ayuda, y en el trabajo de Ajman Yuman venía y investigaba sobre temas nuevos. Decía que necesitamos un grupo de jóvenes que vayan a los pueblos y generen una base de datos donde, cuando se ha visto la nueva luna, porque este tema es necesario para los nuevos científicos, cuando se va a ver la luna. Y si conservamos esto no permitirá que no habrá objeciones. El ver los ojos con la luna es muy importante. Los científicos musulmanes solían avanzar en la ciencia mirando a los ojos, como dice el Corán. Él decía que la luna hay que mirarla con los ojos. Por la noche miraba a las estrellas y decía que la luz de las estrellas no es la que ilumina nuestros ojos, sino hay una luz también que también ilumina nuestras mentes, según el Sagrado Corán. Y pensaban en la creación de los cielos y la tierra, y era una persona que siempre buscaba una explicación más en la creación del universo. Su abuelo se hizo Ahmadi y dice que yo era una persona negociante, pero un día cayó en la revista de Review of Religions y dijo que al observarla y vi el libro Islam y la filosofía de las enseñanzas del Islam. Cuando leí ese libro, es como si todas mis dudas se disiparan, y su abuelo decía que vino una revolución de tal forma que empecé a dejar ayuno, me levantaba para el tahajjud,
Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu vio un sueño y la interpretación que hizo fue como tenía relación con Hazrat Mufti Sadek Saab y Yaqub Ali Saab Irfani dice que Hazrat Muslim Maud vio un sueño que aceptaría el Islam y establecería un gran servicio al Islam. Con la ayuda de Allah hizo el bet. Muslim Maud ne inke dada ka bhi zikr farmaya. Muslim Maud habla de su abuelo, que ahí su situación económica no es muy buena. La gente piensa cuando da generosamente, pero él era un corazón muy puro y estoy muy orgulloso de él porque cuando él entró a la comunidad, Allah Ta'ala me avisó de antemano sobre él. Cuando no le había conocido, veo que es una persona tan dedicada que ver su sacrificio me alegra y considero una suerte tenerle en la comunidad. Ojalá que todos los negociantes de la comunidad también muestren esta sinceridad. Estas son palabras del Santo Mesías prometido respecto al abuelo de esta persona. Maulvi Muhammad Ismail Saab relata que cuando pensé sobre el sacrificio económico vi, ahora se dice que una rupea eran 100 pesos, había 16 anas, era una rupea. Dice que calculé que 14 anas gastaba para la comunidad y 2 anas para sus necesidades, a pesar de que era un negociante, una persona de negocios importante. El Muslim Maud radiyallahu anhu, respecto a su abuelo, le dijo que el tabligh era tan alto como los antiguos Burhanuddin tenía mucho interés, y a la hora de gastar dinero por la comunidad también. El Santo Mesías prometido dice que le envió a estas personas como si hubieran sido ángeles por la ayuda que prestaban. Esta es la presentación de la familia de esta persona que ha fallecido. Sobre su sencillez nos cuenta su hijo que en una ocasión estaba en la estación de Delhi y tiene una camisa roja. Los kuli, los mozos, también tienen una camisa roja. Vino una familia y le dijo: por favor, coja este equipaje y llévelo para allá. Sin decir nada, cogió el equipaje y se lo llevó al otro lado. Y al descargar el equipaje, que quiso pagarle, él dijo: no, usted me dijo que yo le llevara el equipaje, yo le he ayudado y no necesito nada. Y se quedó la otra persona muy avergonzada, porque era muy sencilla, muy sencillo. Esta persona vino aquí al Jalsa en el 2003, sino en 2003 cuando vino. No se encontraba muy bien, no había un medio de transporte adecuado y no había una forma para hospedarle, pero sin quejarse de nada, él siguió las instrucciones de la comunidad. Que Allah muestre misericordia sobre él, a sus hijos también, y que sea su protector.
su mujer había fallecido antes. Su janaza lo rezamos después. El segundo es del coronel que estaba en Canadá, iba a ir a Pakistán para venir, falleció. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Era un misionero entre Vancouver y Calgary y ha sido el secretario del SAIA, del Kazaa Board, y era el coordinador de los Waqf No también en Quebec. Hizo la traducción o estuvo dirigiendo la traducción al francés. Cuando el Khalifa Rabi hizo una apelación y dijo que había que dar dinero, él dio 100,000 rupias, pero al ir a Canadá, en el Bet Salam, a la hora del por parte de su familia, dio $100,000 por parte de su familia. Él, al publicar el Corán en 2 lenguas, dio también una cantidad importante de dinero. Que Allah Ta'ala también haga que su rango se eleve. Ahora rezaremos las oraciones funerales como les acabo de decir. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.